saludo para todas las personas que están observando este video. Soy Andrés Jaramillo, fundador de la Escuela de la Psicología Bioética. Hoy vamos a hablar sobre lo que son los fundamentos espirituales de la psicología bioética. Cuando hablamos de un fundamento nos referimos a una base, a un cimiento que ha tomado la filosofía bioética, tanto de la misma psicología como de la psiquiatría, como de la filosofía, para llegar a argumentar algo muy integrado y que sea útil y práctico en el diario vivir. Por ello es muy importante entender que cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de un término que es relativamente nuevo. Se acuñó en Francia más o menos en el siglo XVI, entrando al siglo XVII, para hacer alusión esta espiritualidad a un estilo de vida o a un estilo que hace alusión a todo lo que es espiritual. A su vez, lo espiritual se toma de lo que es el espíritu. Ya los latinos, los romanos, tradujeron esta raíz que es spir, que significa respirar, del griego que era el neuma. Y los griegos a su vez, aun cuando tenían varias palabras para hacer alusión a lo que existe y es invisible, como el éter, como el humo, ellos tomaron directamente del hebreo antiguo de lo que era el ra, aliento. Entonces podemos hacer alusión de que la primera palabra que hace alusión al espíritu es en el hebreo antiguo, el ra, que de ahí va a tomar ya al griego neuma, y de ese griego neuma pasa a la raíz latina del spir, de donde viene espíritu. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, debemos entender de que espiritualidad es muy diferente a religiosidad, que muchas veces se confunden, aun cuando las dos son dos hermanas que van de la mano. Eso hay que verlo como una locomotora y los rieles de un ferrocarril. La religión o la religiosidad puede ser esta locomotora y la espiritualidad son esos rieles. No podemos hablar de una religión sin espiritualidad, sería una religiosidad completamente vacía, completamente inútil, y tampoco podemos hablar de una espiritualidad sin una religión. Cuando entendemos religión, viene de religare, que este religare hace una alusión prácticamente y de manera directa a la adoración. ¿A la adoración a qué? Cuando hablamos de una adoración es cuando empezamos a entender que hay un Dios. Entonces, cuando empezamos a estudiar históricamente cómo fue que se instauró el concepto de Dios en los humanos, empezamos a entender que esa primera cognición teosófica o teológica es supremamente antigua, y esta se vino dando en la medida en que por el proceso evolutivo el ser humano, desde su intelecto muy precario, muy primitivo, va pasando ya a una razón, y esa misma razón, esa misma racionalidad va llevando a la conciencia, no la conciencia como el hecho de estar despiertos, sino la conciencia como una intuición sensible sobre lo etéreo, sobre lo inmaterial. Así surge esta cognición de Dios y empiezan las grandes religiones desde hace muchos años, hace aproximadamente 7.000 años, a entrar en un concepto de Dios. Nosotros entendemos que las primeras religiones que tenemos documentadas fueron las religiones de los egipcios, que más o menos simultáneamente tanto las religiones paleobabilónicas o protobabilónicas se desarrollaron más o menos al mismo tiempo que las primeras religiones egipcias y también las religiones védicas. Entonces, estas religiones fueron creciendo prácticamente de una manera simultánea, y de estas primeras religiones egipcias, que eran muy politeístas y muy anecdóticas, de todas las aventuras de un dios que se casó con esta y que vino de un cruce de unas especies. Entonces, esto va obedeciendo primero a un constructo muy imaginario, porque no nos olvidemos nunca que todas las religiones iniciaron en sus más remotos orígenes a través del consumo de sustancias psicoactivas.
Entonces, en medio de esos viajes de alucinación, de delirio, bien fuera por suerte o por virtud, el ser humano encontró un concepto de Dios, encontró ya el concepto de Dios como claridad, como día, y así estas religiones empezaron a madurar. Ya dentro de toda la religión, podemos llamarla así para los griegos, porque un día cuando lo entendemos que es una mitología, para ellos era su religión, esa era su realidad. Y era toda una suerte de religiones, de dioses, que en medio de ellas narraban dioses muy humanos, de todo lo que eran los dioses del Olimpo, de todos sus antecesores, los grandes titanes griegos, como a través de todas estas aventuras miramos que había una preservación de la moral como también la existía en la religión egipcia, y así hayan nacido como un viaje de alucinógenos, se fueron tornando hacia la formación de la moral, es decir, lo que es benigno y lo que es maligno, la no generación de daño, la no generación de dolor en el prójimo, la no generación de dolor en sí mismo, y empiezan estas religiones a ir madurando, y en gran medida la religión de los griegos hoy en día, esa mitología fue muy copiada de la religión egipcia, porque compartían mucha vecindad y muchos vínculos comerciales. Así entonces, ya a través de la mitología griega encontramos de que hay una formación de la moral, y a través de ese ejercicio tipificante y ejemplarizante de los mismos dioses, porque los griegos fueron muy particulares en mostrarnos dioses que sufrían, dioses que tenían que pasar por grandes calamidades, por traiciones de su padre, por traiciones de sus esposas, por crímenes de sus propios hijos o intentos de homicidio, o fratricidios, o filicidios, y así estamos viendo que se va tratando de ir moldeando una anatomía emocional, ir moldeando una moral para que se adquirieran una serie de costumbres en donde esta espiritualidad se va consolidando a través de la religión. Ya cuando empezamos a hacer alusión a las dos grandes religiones vivas que hay a las dos grandes cepas de las religiones vivas que hay en este momento, vemos que son dos arbolitos, ¿sí? Uno que se inició con los Vedas, que son todas las religiones indostánicas. De los mismos Vedas sabemos que el Buda Siddhartha Gautama, él profesaba la religión védica. Él sale del palacio de su padre, hace su conversión, sus ayunos, y en la religión védica vemos que también se inicia con el consumo de sustancias alucinógenas. De una u otra manera se va sembrando una moral y una ética para llegar a una pulcritud interior, una pulcritud en la conciencia, que así puede ser vista la moral, y que a su vez esta conciencia puede ser individual y puede ser colectiva, pero vemos también que se promueve un correcto proceder. Así en los Vedas ya se van sembrando una serie de leyes. El Buda nace dentro de esta religión védica y va instaurando el budismo. Ya cuando el Buda se separa del vedismo, él como tal no va viendo la concepción de un Dios, sino simplemente ve la espiritualidad como una filosofía de trascendencia ante el sufrimiento a través del aniquilamiento del deseo. Lo vemos en todas las estrategias que va formulando el Buda, como la supresión del deseo material es una parte sustantiva dentro de toda la filosofía budista, y ya de esa misma religión védica se va tornando hacia el brahmanismo con toda una suerte de dioses hasta llegar al hinduismo actual. Entonces, ya por la otra punta, nosotros tenemos las religiones que surgen de todo lo que son las religiones paleobabilónicas, de las religiones sumerias, porque nosotros vemos de que el mismo Noé narra todo el acontecimiento del diluvio universal, que es un hecho compartido con las religiones protobabilónicas, y ya mucho después vienen todo lo que son las enseñanzas de Abraham, que Abraham es el que, según estas escrituras, es quien elabora el primer pacto consciente con Dios de una manera monoteísta. Con Abraham nacen las religiones monoteístas,
y de ahí se van bifurcando, ya que sabemos que Abraham caminaba con Lot. Ellos dos se separan porque no tenían suficiente pasto para apacentar sus ganados, y ellos venían saliendo de todo lo que era esa Ur, y la famosa tierra prometida es Jerusalén, la Ur Ushalem o la nueva Ur. Es decir, que ellos eran caldeos y empiezan precisamente a preservar la moral, a generar una ética, y Lot precisamente llega a la ciudad del pecado, que son todas estas conductas sodomitas de Sodoma y Gomorra, donde había una moral completamente aniquilada, un sexo desenfrenado, homicidios, crímenes, golpizas a los demás, perversiones, que hoy en día en psicología lo podíamos entender como psicopatologías. Era una sociedad que se había extendido en una psicopatología generalizada y colectiva. Así ya vamos viendo que Abraham toma el otro camino, y de Abraham ya vienen a surgir todo lo que fue Jacob, que Jacob es el famoso Israel, porque Dios, según las escrituras, le cambia el nombre a ponerlo Jezrael, que es el pueblo elegido. Así ya surgen las 12 tribus de Israel por los hijos de Israel, y en estas tribus, ya que son 12, en una de ellas viene a nacer Jesucristo, es decir que Jesucristo era de religión judía, una religión abrahámica, y ya surgen todas las que son las facciones del cristianismo, que si sumamos el protestantismo, el catolicismo, si sumamos los ortodoxos, va a ser la religión más difundida y con más feligresía a nivel mundial actualmente. Entonces, dentro de las religiones abrahámicas, vemos que estos judíos es porque eran de la región de Judá. También se les llamaba semitas porque eran descendientes de Sem, uno de los descendientes de Noé. Y dentro de la religión semita hay una figura absolutamente importante, que es Moisés, porque Moisés empieza a tipificar una serie de leyes. A través de Moisés se obtiene un código ético, que son los 10 mandamientos, y de ahí hay una serie de leyes en el Deuteronomio que van generando un código absolutamente costumbrista, en donde todas las costumbres son regidas por el poder eclesiástico, por el poder sacerdotal. Así ya vamos viendo que Jesús nace en ese medio de una religión judía supremamente cerrada, supremamente clasista, y dentro de todo esto Jesús empieza a oponerse contra todas esas conductas sacerdotales que se oponían completamente a los pobres, a los esclavos, y dentro de esto Jesús empieza a armar una ética, una moral basada en el amor al prójimo y en el amor a sí mismo. Es decir, empieza a poner a Dios, que todos somos hijos de Dios, nos hace a todos hermanos, rompiendo la distinción entre esclavos y hombres libres, entre personas que de otras religiones, haciéndonos a todos merecedores de una salvación que nos va a entender a través de esta ética, que es supremamente importante, que va fundamentada a fomentar moral. Así vemos que todas las religiones van dirigidas directamente al fomento de conciencia. Entonces, con la religión de Jesús empezamos a ver ya el surgimiento de una conciencia social, de una conciencia filial, de una conciencia que nos quiere hacer a todos hermanos. Ya después de Jesús surge Mahoma. Mahoma nace en un escenario árabe de una cantidad de tribus disgregadas. Él, a través de todo lo que es su historia de vida, él quedó huérfano, fue adoptado por un tío, era comerciante. A través de todo ese comercio aprende lo que son las doctrinas judías y cristianas, y empieza a volverse una persona que trata de imponer y modificar algunas de las enseñanzas del judaísmo ortodoxo de esa época, pero al no ser admitido precisamente por los poderes sacerdotales, funda una nueva religión basada en la sumisión absoluta a Dios y a una serie de reglamentos, porque la religión musulmana también se mete profundamente dentro de la conducta del ser humano con el prohibicionismo. Entonces vemos que todas estas religiones lo que han tratado es de promover la moral y promover conciencia,
y de eso la psicología bioética llega a tomar, porque básicamente la psicología bioética es la psicología de la moral y la ética, y hay que ver la moral como algo muy amplio que se produce en la conciencia del individuo, en la conciencia de la familia, en la conciencia de la sociedad, sobre lo que son unas leyes tácitas que implican básicamente entre lo que es el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo benigno y lo maligno. Entonces, dentro de esta moral hay que rescatar esos valores de la moral humana para poder ir enderezando nuestra conducta y llevar la moral hacia la plenitud de la conciencia, de conciencia individual, de nosotros mismos, de nuestro autocuidado, de conciencia familiar, de cuidar a nuestra pareja, cuidar a nuestros hijos, a nuestros padres, de conciencia social, de una conciencia social llena de equidad, llena de un real sentido de justicia, que es lo que pretende, ser justos y equilibrados con nosotros mismos y con nuestro prójimo, para llevar esta conciencia incluso hasta fronteras mucho más amplias, que son la conciencia ambiental y la conciencia espiritual. Así nosotros estamos viendo la importancia de que surja esta espiritualidad, porque ya las corrientes de psicoespiritualidad son absolutamente importantes, tienen más de 150 años. La misma psicología inició como una escuela de psicoespiritualidad, porque los primeros escritos del siglo XV son que hacen alusión a la palabra psicología, hacen alusión directa precisamente a lo que es el alma humana, y de ahí viene la raíz psicología, porque psique significa alma y logos tratado. Así, la psicología bioética recoge ese fundamento desde el origen de la psicología, del origen de la espiritualidad y religiosidad humana, para llevar nuestra conducta a un correcto proceder, un correcto proceder lleno de conciencia, que se va manifestando a través de los sentidos: el sentido de certidumbre, el sentido de consecuencia, el sentido de valía personal, el sentido del humor y del afecto, el sentido ordinal, el sentido transpersonal, y los 10 sentidos en total que se componen de lo que propone la psicología bioética para ser mejores individuos, para ser mejores seres humanos, mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores entidades laborales, mejores ciudadanos de este planeta, con una profunda conciencia de que tenemos que ser preservacionistas, preservar nuestro entorno, preservar la familia, preservar la sociedad y sus instituciones. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.